Capítulo extra. Kori Shirasaki, 17 años. Especialidad, conmoción y admiración. Parte 3. Había pasado alrededor de un año desde aquel fatídico día, ¿y el deseo de Kori había sido concedido? Había llegado a pasar tiempo con Hajime Nagumo, aunque no estaba en la misma forma que se había imaginado en la ceremonia de entrada. Hajime era un otaku, lo que significaba que pasaba todo su tiempo libre jugando videojuegos, viendo anime o leyendo manga, por lo que Kori no había tenido ninguna oportunidad de verlo fuera de la escuela, e incluso en la escuela, siempre venía justo antes de la campana. Luego dormía durante todo el día, despertándose solo después de que sonaba la última campana, dejando a Kori sin tiempo para hablar con él incluso en la escuela. Bueno, al menos ahora entiendo por qué no pude encontrarlo a pesar de que pasé mucho tiempo esperando en su escuela secundaria. Siempre se iba a casa, así que Kori ya era demasiado tarde para atraparle. En las pocas ocasiones en que Kori consiguió meter a Hajime en una conversación, siempre era sobre las cosas más triviales. Aunque le dolía admitirlo, en realidad no era amiga de Hajime en absoluto. De hecho, no eran más que compañeros de clase. Además, cada vez que me habla, Hajime-kun tiene una expresión nerviosa en la cara, y sus ojos siguen dando vueltas. Se siente como si siempre estuviera tratando de terminar la conversación lo más rápido posible, y siempre está mirando a la gente que nos rodea y no a mí. Nagumo-kun no quiere hablar conmigo. Si los otros tipos te oyeran decir eso, estarían llorando lágrimas de sangre. Como siempre, Kori fue a pedir consejo a Shizuku. Honestamente, me sorprende que haya un tipo que pueda resistirse a los encantos de Kori. Esto requiere un enfoque diferente. ¿Qué tal si tú también te conviertes en un otaku? Ese fue el consejo que Shizuku le dio a Kori. Y así, Kori decidió visitar la tienda que Hajime había mencionado al día siguiente. Sin embargo, las cosas no salieron según el plan. Había demasiadas cosas en la tienda, y Kori no podía hacer cara o cruz de ninguna de ellas. Todo lo que aprendió de su visita fue que había muchas chicas de anime con sus bragas visibles. Aunque estaba demasiado avergonzada para verlas bien. Shizuku-chan, basado en lo que aprendí. Creo que necesito mostrarle mis bragas a Nagu. No lo hagas. Shizuku tiró con fuerza de las mejillas de Kori. Sí, supongo que es demasiado. Probablemente pensaría que solo soy una pervertida. Puede que incluso me arresten. Solo dile que te interesan el anime y los videojuegos, y pídele recomendaciones o algo. Después de eso, puedes hablar con él sobre sus favoritos. Eso tiene sentido. Al día siguiente, Kori puso en práctica los consejos de Shizuku e intentó hablar con él sobre sus hobbies. Al principio, Hajime parecía sorprendido, o más bien desconfiado, pero la persistencia de Kori finalmente le convenció. Comenzó a hablar con ella sobre sus programas y juegos favoritos. Con el paso del tiempo, Kori desarrolló un interés natural en ellos, por lo que se hizo muy conocedora de la cultura. Desafortunadamente, Shizuku fue arrastrada a ese mundo con ella, incluyendo los momentos en que Kori accidentalmente intentó comprar novelas visuales, o hentai anime, o H-manga. Bueno, accidentalmente. Después de todo, una chica en crecimiento como Kori tenía un interés pasajero en esas cosas, y así, la primera mitad del segundo año de preparatoria de Kori pasó. Se había acercado mucho a Hajime en ese tiempo, y seguía tramando planes absurdos para cerrar la distancia entre ellos de una sola vez mientras sus idílicos días pasaban. Hasta ese fatídico día en que toda la clase fue transportada a otro mundo. Sus vidas cotidianas se volvieron al revés, y los estudiantes comenzaron su nueva vida en este mundo cruel e implacable. A Kori todavía no le gustaba recordar el día en que habían sido convocados. Estaba llena de arrepentimientos por las cosas que debió haber hecho en ese entonces. En ese momento, todavía no eran conscientes de los peligros a los que se enfrentaban. Todo parecía un cuento de hadas. Llegaron a conocer a un verdadero rey y a una princesa, y todos tenían una magia ridículamente fuerte. Honestamente, estaban un poco emocionada, todos menos Hajime, al menos. Él solo no había sido bendecido con ninguna habilidad asombrosa o un trabajo poderoso. Kori había sido engreída entonces. Ella se había sentido como si fuera la única que lo entendía, la única que podía ayudarlo cuando nadie más lo hacía. Si pudiera volver al pasado, se habría bofeteado por ser tan tonta. Todo fue culpa mía. Si no hubiera sido tan engreída, podría haber ayudado a Hajime antes de que fuera demasiado tarde. De todos los estudiantes, solo Hajime se había dado cuenta de lo peligroso que era este mundo desde el principio. La razón por la que había estudiado tan duro a pesar de no tener talentos especiales no era porque quería vengarse de sus bravucones. Fue porque él lo sabía que la muerte era un peligro real en este mundo. Mientras todos los demás habían disfrutado interpretando el papel del héroe, solo Hajime había estado aprendiendo a sobrevivir. Él era el único que se había decidido. Decidió hacer lo que fuera necesario,
si llegaba el momento. Para seguir adelante, incluso cuando sus piernas temblaban de miedo, por arriesgar su vida si es necesario, todo por volver a Japón. Él, más que nadie, había entendido. Después de todo, era ese tipo de hombre. Y yo también debería haberlo entendido. Fue ese lado de él el que me atrajo en primer lugar. Cuando esa pobre señora y su nieto estaban siendo atormentados por esos estudiantes universitarios, él había sido el único en intervenir. Mientras Cory temblaba en sus zapatos, había tenido la fuerza para defenderla. Era su mayor fortaleza, pero también lo que hacía que Cory se preocupase por él. Ella lo sabía. Lo sabía. Cuando todo parecía inútil, ¿quién había sido el primero en dar un paso adelante? Hajime. Había estado tan aterrorizado como todos los demás, pero había tenido la determinación de asumir la tarea más peligrosa. Porque había gente que contaba con él para protegerles, pero como no me había dado cuenta de eso, pensé que todo saldría bien. Aunque no tenía base para pensar eso, pensé que sería capaz de protegerlo. Y debido a mi arrogancia, lo perdí. Cory recordó todo sobre ese momento. Como la mano de Hajime se extendió por última vez, sin agarrarse a nada, antes de caer al abismo. Fue entonces cuando aprendió el verdadero significado de la desesperación, pero milagrosamente, Hajime había sobrevivido. Y ella pudo verlo de nuevo. Sin embargo, no había vuelto solo. A su lado había estado una belleza de pelo dorado y ojos carmesí. Cory había sido capaz de recuperarse del shock de perder a Hajime una vez porque Shizuko había estado allí para ella. Y porque había sido impulsada por el deseo de ver el destino de Hajime con sus propios ojos. Había tomado sus arrepentimientos, su ira y su dolor, y los había convertido en una voluntad férrea. Juró no parar hasta que viera la verdad por sí misma. Sin embargo, después de su regreso, todo cambió. Era como si Cory le hubiese perdido por segunda vez. Hajime se había transformado en un despiadado monstruo que mataba sin dudarlo, y tenía una mujer que lo amaba con todo su corazón a su lado. Ella era alguien que tenía la confianza para apoyarlo sin importar el tipo de persona que fuera. El corazón de Cory estaba destrozado esta vez. Ella no sabía qué hacer. Ella ni siquiera se entendía a sí misma, mucho menos a Hajime. Todo lo que ella podía hacer era observar cómo los eventos avanzaban, y él hizo los preparativos para partir de nuevo. Irónicamente, fue su rival el que despertó a Cory de su aturdimiento. Las duras palabras de Yu fueron el catalizador que ayudó a Cory a darse cuenta de lo que realmente quería. Su insinuación de que Cory ni siquiera merecía su consideración avivó el fuego tenue dentro del corazón de Cory. El desprecio de Yu enfureció a Cory más de lo que ella misma se dio cuenta. No iba a perder con esta niña maleducada, especialmente cuando se trataba de Hajime, insultos que podía recibir, pero se negó a dejar que Yu se quedase con el título de la persona que más amaba a Hajime. Además, no fue solo eso. Una vez que Cory volvió a mirar a Hajime con la mente clara, se dio cuenta de que en realidad no había cambiado tanto. Había una niña que lo adoraba como a un padre, una conejita que claramente lo amaba con todo su corazón, e incluso una pervertida dama mayor que parecía feliz de estar a su lado. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que necesitaba hacer. Sus sentimientos no habían sido una mentira después de todo. Podía levantar la cabeza y atacar con todas sus fuerzas. Ella podía decirle las palabras que había querido decir durante tanto tiempo. Te amo. Será mejor que te prepares, Hajime-kun. Esta vez no te dejaré escapar. Shirasaki Cory, 17 años. Su especialidad: conmoción y admiración. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.